El demonio de la perversidad, de Edgar Allan Poe. En el examen de las facultades e impulsos de la prima movilia del alma humana, los frenólogos olvidaron mencionar una tendencia que, aun cuando existe visiblemente como sentimiento primitivo, radical e irreductible, ha sido también admitida por los moralistas que los precedieron. En la pura arrogancia de la razón, no la hemos tenido en cuenta. Hemos permitido que escapase su existencia a nuestros sentidos tan solo por falta de credulidad, de fe, ya sea en la revelación o en la cábala. Jamás se nos ocurrió pensar en ello, precisamente a causa de su carácter de supererogación. No hemos experimentado la necesidad de comprobar esta inclinación, esta tendencia. No nos era posible imaginar su necesidad, ni tampoco adquirir la noción de este primum móvil, y aunque hubiese penetrado la fuerza en nosotros, no hubiéramos podido comprender nunca cuál era su misión en la economía de las cosas, humanas, temporales o eternas. No podemos negar que la frenología y una gran parte de las ciencias metafísicas han sido concebidas a priori. El intelectual o el lógico pretende, más que el inteligente u observador, comprender los designios de Dios, dictarle sus planes. Después de haber profundizado de este modo y a su gusto en las intenciones de Jehová y de acuerdo con ellas, ha construido sus innumerables sistemas mentales. En frenología, por ejemplo, hemos empezado estableciendo, y por cierto de una forma muy natural, que era designio de la divinidad el que el hombre comiera. Más tarde asignamos al hombre un órgano del apetito, y este órgano es aquel por lo cual la divinidad obliga al hombre, de grado o por fuerza, a comer. En segundo lugar, decidido, ya que por designio de Dios debe el hombre perpetuar su especie, descubrimos un órgano de amatividad. Ocurrió lo mismo con los de combatividad, idealidad, causalidad, constructividad y, en suma, con todo órgano que representa una inclinación, un sentimiento moral o una facultad de pura inteligencia. En este orden de los principia de la acción humana, los spurseimistas, con o sin razón, en parte o totalmente, se han limitado a seguir en principio las huellas de sus predecesores, deduciendo y estableciendo cada cosa con arreglo del destino preconcebido del hombre y fijando como base las intenciones de su creador. Mucho más prudente y seguro hubiera sido establecer nuestra clasificación, ya que no es necesario clasificarla, en los actos que el hombre ejecuta habitualmente y en aquellos que de forma ocasional lleva a efecto ocasionalmente siempre, antes que fundarla en la hipótesis de que la divinidad misma es la que la obliga a su realización. Si no nos es posible comprender a Dios en sus obras visibles, ¿cómo podremos comprenderle en los impenetrables pensamientos suyos que dan vida a estas obras? Si tampoco nos es posible imaginarle en sus creaciones objetivas, ¿de qué forma habremos de concebirle en sus modos sustantivos y fases de la creación? La inducción a posteriori hubiese obligado a la frenología a admitir, como primitivo e innato principio de la acción humana, un algo paradójico que, a falta de un término más significativo, llamaremos perversidad. Esto, teniendo en cuenta el sentido que aquí le atribuimos, es realmente un móvil sin causa, una causa sin móvil. Bajo su poder obramos sin una finalidad inteligible. Si esto aparece como una contradicción en los términos, podemos modificar la proposición diciendo que bajo su influjo obramos por la razón de que no deberíamos hacerlo. Teóricamente no puede existir una razón más irrazonable, pero en realidad no hay otra más poderosa. En condiciones determinadas llega a ser absolutamente irresistible para ciertos espíritus. De esto estoy tan seguro como de que respiro. La seguridad del pecado o del error, que trae consigo un acto cualquiera, es frecuentemente la única fuerza invencible que nos impulsa, y nos impulsa solo a ejecutarlo. Esta tendencia obsesionante de hacer el mal por el mal mismo no admitirá análisis ni resolución alguna en ulteriores elementos. Es un movimiento radical, primitivo, elemental,
Supongo que se dirá que, si insistimos en ciertos actos porque sabemos que no deberíamos insistir en ellos, nuestra conducta no es más que una modificación de aquella que, por lo general, deriva de la combatividad frenológica. Una simple observación bastaría para descubrir la falsedad de semejante idea. La combatividad frenológica se deduce y resulta de la existencia de la necesidad de la propia defensa. Es nuestra protección contra la ofensa. Su principio protege nuestro bienestar. Al mismo tiempo que se verifica su desarrollo, se produce exaltadamente en nosotros el deseo del bienestar. De aquí resulta que éste debería excitarse simultáneamente con todo principio que fuera tan solo una modificación de la combatividad. Pero en el caso de este algo que llamo perversidad, no solo se despierta el deseo de bienestar, sino que, además, parece un sentimiento singularmente contradictorio. Todo hombre que llame a su propio corazón encontrará al fin y al cabo la mejor respuesta al sofisma de que se trata. Todo el que leal y celosamente consulte e interrogue a su alma no se atreverá a negar la racionalidad absoluta de la tendencia a que nos referimos, tan característica como incomprensible. Por ejemplo, no hay hombre que, en determinados momentos, no haya experimentado un vivo deseo de atormentar con circunloquios a quien le escucha. El que habla sabe de sobra lo que desagrada. Tiene la mejor intención de agradar. Con frecuencia es lacónico, claro y concreto en sus razonamientos. Brota de sus labios un lenguaje tan breve como luminoso. Por tanto, solo con gran trabajo puede violentarlo. Teme y conjura el mal humor de aquel a quien se dirige. No obstante, le asalta la idea de que podría despertar la cólera si recurriera a determinados incisos y paréntesis. Basta este simple pensamiento. El impulso se convierte en capricho. Este crece y se transforma en deseo. El deseo degenera al cabo en necesidad irresistible, y ésta se satisface con gran pesar y molestia de quien habla, y prescindiendo de todas las consecuencias. Tenemos una labor, una misión que cumplir, y hemos de llevarla a términos rápidamente. Sabemos que su demora es nuestra ruina. La más importante crisis de nuestra vida reclama con perentoriedad la acción y la energía inmediatas. La impaciencia de comenzar la tarea nos abrasa y consume. El saborear anticipadamente el éxito inflama nuestro espíritu. Es necesario que emprendamos hoy mismo esta tarea y, sin embargo, la aplazamos hasta mañana. ¿Por qué? No hay otra explicación de no ser la que nos hace dar cuenta de que esto es perverso. Utilicemos la palabra sin comprender el principio. Llega mañana y también la ansiedad impaciente de cumplir con nuestro deber. Pero con esta llega asimismo un vivo deseo anónimo de retardarlo otra vez. Deseo indudablemente terrible, porque es impenetrable su naturaleza. Cuanto más pasa el tiempo, el deseo es más fuerte. Solo nos queda una hora para la acción. Esa hora es nuestra. Temblamos ante la violencia del conflicto que se plantea en nosotros, la batalla entre lo definido y lo indefinido, entre la sustancia y la sombra. Pero si llega la lucha a tal punto, prevalece la sombra y nos debatimos vanamente. Suena el reloj, su campanada es el toque de agonía de nuestra felicidad y, al mismo tiempo, la diana del fantasma que tanto tiempo nos ha intimidado. Huye la sombra, desaparece, somos libres, renace la antigua energía. Ahora trabajaremos, pero ¡ay! Es demasiado tarde. Nos hallamos al borde de un precipicio, contemplamos el abismo, sentimos vértigo y malestar. Nuestra primera intención es retroceder ante el riesgo, pero inexplicablemente no nos movemos de ahí. Paulatinamente, el malestar, el vértigo y el horror se confunden en una nebulosa e indefinible sentimiento. De forma gradual, insensible, la nube adquiere forma, lo mismo que el vapor de la botella de la que surgía el genio de las 1001 noches. Pero
al borde del precipicio de nuestra nube, se levanta, cada vez más palpable, una forma 1000 veces más terrible que el genio, que cualquier fabuloso demonio. No obstante, es solo un pensamiento que hiela hasta la propia médula de nuestros huesos y les inculca la feroz delicia de su horror. Sencillamente esta idea. ¿Cuáles serían nuestras sensaciones durante el transcurso de una caída verificada desde tal altura? Y por la sencilla razón de que esta caída, este anonadamiento fulminante, implica la más horrible, la más odiosa de cuantas odiosas y horribles imágenes de la muerte y del sufrimiento puede nuestra mente haber concebido, por esta sencilla razón, la deseamos con mayor intensidad, y porque nuestro raciocinio nos aleja violentamente de la orilla. Por esta misma razón nos acercamos a ella con mayor ímpetu. En la naturaleza no hay pasión más diabólicamente impaciente que la de un hombre que, temblando al borde de su precipicio, piensa arrojarse a él. Permitírselo, intentar pensarlo un solo momento, es, inevitablemente, perderse, porque la reflexión nos ordena que nos abstengamos de ello, y por esto mismo, repito, no nos es posible. Si no encontramos un brazo amigo que nos detenga, o si somos incapaces de un repentino esfuerzo para apartarnos lejos del abismo, nos arrojamos a él, nos aniquilamos. Si examinamos estos actos y otros semejantes, encontraremos que nacen tan solo del espíritu de perversidad. Los perpetramos sencillamente, porque reconocemos que no debíamos perpetrarlos. Ni en uno ni en otro caso existe un principio inteligible, y ciertamente podríamos considerar esta perversidad como una instigación directa del demonio, de no haber reconocido que algunas veces colabora en la realización del bien. Si me he extendido tanto en todo esto, ha sido para contestar, en cierta manera, a vuestra pregunta, para explicaros la razón por la cual estoy aquí y para ofreceros algo que parezca una justificación cualquiera de los hierros que me encadenan y de la celda de condenado que ocupo. Si hubiese sido menos prolijo, no se me hubiera entendido completamente, o, como el vulgo, me hubierais considerado loco. Comprenderéis ahora fácilmente que soy una de las numerosas víctimas del demonio de la perversidad. No creo posible que se haya planeado un acto con una deliberación más perfecta. Durante semanas, durante meses, medité en los procedimientos del asesinato. Prescindí de 1000 planes porque la realización de cada uno traía consigo una probabilidad de revelación. Por fin, leyendo un día unas memorias francesas, hallé la historia de una enfermedad casi mortal que padeció Madame Pilau a causa de una bujía accidentalmente envenenada. Bruscamente asaltó la idea mi imaginación. Sabía que mi víctima acostumbraba a leer en el lecho, y también que la alcoba era pequeña y mal ventilada. Pero no quiero cansaros con detalles ociosos. No describiré los fáciles ardides por medio de los cuales sustituí, en la palmatoria de su alcoba, la vela que ahí había por otra preparada por mí. Por la mañana se la encontró muerta en el lecho y la resolución del forense fue: falleció de muerte natural. Heredé su fortuna y durante varios años todo marchó perfectamente. Jamás por mi mente cruzó la idea de su descubrimiento. Había destruido personalmente los restos de la fatal bujía y no dejé el menor indicio que pudiera servir para venderme o hacerme sospechoso del asesinato. No es posible imaginar cuán profunda y magnífica satisfacción dilató mi pecho en la conciencia de mi absoluta seguridad. Durante mucho tiempo me acostumbré a gozar de ese sentimiento, que me proporcionaba un placer más positivo que cuantos beneficios puramente materiales conseguí con mi crimen. Llegó, por fin, una época en la cual el sentimiento de gozo se fue transformando, por una graduación casi imperceptible, en un pensamiento que me perseguía y me atormentaba. Me atormentaba precisamente porque me obsesionaba. Apenas podía librarme de él un solo momento. Con frecuencia ocurre que el oído se fatiga o la memoria se obsesiona,
por una especie de repique en nuestros oídos, del estribillo de una canción vulgar o de algún insignificante fragmento de ópera. No cesará la tortura, aunque la canción sea buena o excelente, el fragmento de ópera. Del mismo modo, cuando daba por terminadas mis reflexiones sobre mi seguridad, me repetía constantemente y en voz baja esta frase: estoy a salvo. Un día, paseando al azar por las calles, me sorprendió darme cuenta de que estaba murmurando casi en alta voz las acostumbradas sílabas. En un acceso de petulancia, las repetí y les di entonces esta nueva forma: estoy a salvo, sí, siempre que no sea tan estúpido que yo mismo me delate. Apenas hube terminado de pronunciar estas palabras, cuando sentí que en mi corazón entraba un frío glacial. Yo tenía ya algunas experiencias con respecto a estos arrebatos de perversidad, cuya índole extraña he explicado sin esfuerzo, y recordaba perfectamente que jamás había sabido resistir con éxito sus ataques. En ese momento, la fortuita sugestión nacida en mí mismo de que yo podía ser lo bastante estúpido para confesar el asesinato que había cometido, surgía ante mí como la misma sombra de aquel a quien había asesinado y me lanzaba hacia la muerte. Al principio intenté esforzarme en ahuyentar aquella pesadilla de mi espíritu. Anduve energéticamente más deprisa, cada vez más deprisa, y terminé echando a correr. Experimentaba un loco deseo de gritar con todas mis fuerzas. A cada ola que sucesivamente se producía en mi pensamiento, me acongojaba en nuevo terror, porque, ¡ay!, comprendía muy bien, demasiado bien, que, en aquella situación, pensar era perderme. Aceleré aún más mis pasos, casi a saltos, como un loco crucé las calles llenas de gente. Por último, la gente llegó a alarmarse y echó a correr tras de mí. Entonces me di cuenta de que mi destino se había consumado. Si me hubiera sido posible arrancarme la lengua, lo hubiese hecho, pero sonó en mis oídos una voz ruda, y una mano más ruda aún me sujetó por un hombro. Me volví y abrí la boca para respirar. Durante un instante conocí todas las angustias de la sofocación. Me quedé ciego, sordo, aturdido, y entonces pensé: algún demonio invisible golpeó en mi espalda con su ancha mano. El secreto que durante tanto tiempo había aprisionado escapó de mi espíritu. Dicen que hablé con gran claridad, con extraña energía y apasionada precipitación, como si tuviera miedo de que me interrogasen antes de haber pronunciado las breves pero importantes frases que me ponían en manos del verdugo y me entregaban al infierno. Una vez hube revelado todo lo necesario para la completa convicción de la justicia, caí desvanecido. Pero, ¿por qué decir más? Hoy arrastro estas cadenas y estoy aquí. Mañana estaré en libertad, pero ¿dónde? Fin. Muchas gracias por escuchar el audiolibro. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita, ya que pronto estaremos subiendo más audiolibros. Si tienen alguna propuesta de algún audiolibro que quisieran escuchar, déjenlo en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.